Hola, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Siendo ya las 16:20, venimos un poco atrasados, así que vamos a comenzar con esta disertación. Antes que nada, tenemos que presentarnos las moderadoras. Yo soy María Clara Lombardo y Verónica Haurenbeck. Somos mediadoras de la Municipalidad de Rosario, de la Dirección de Mediación de la Municipalidad de Rosario, que se ocupa específicamente de mediación comunitaria, y por eso nos invitaron a participar y a presentar a estos eximios disertantes que tenemos el gusto hoy de escuchar. En principio lo vamos a escuchar a la jueza Glaucia Foley. Glaucia es jueza del Tribunal Superior del Distrito Federal de Brasil, tiene gran experiencia en justicia comunitaria. Bueno, para leerlo, es miembro de la Asociación de Jueces para la Democracia, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Brasilia, ha participado en la Universidad de Wisconsin, la Universidad de Exeter, United Kingdom de Reino Unido, autora del libro Justicia Comunitaria y para una justicia de la emancipación. Y ella habla específicamente de justicia comunitaria. Después tenemos desde Colombia a Lionel Peña, miembro asociado del Tribunal de Colombia, que va a tratar un tema muy interesante de política criminal y la relación con la justicia restaurativa, específicamente haciendo referencia a la experiencia de Colombia. Y finalmente, y para cerrarlo, Alejandro Nató, que también abogado, mediador argentino, con vasta experiencia en Latinoamérica, titular de varias cátedras, una de Derecho Latinoamericano de la UBA, y que va a terminar hablando de... Bueno, en mi comida y cambio para el final. Así que los dejo con ellos. Las preguntas las haremos al final y las disertaciones van a ser aproximadamente de 15 minutos cada uno para que podamos aprovechar el tiempo. Comenzamos con Glaucia. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Es una satisfacción estar integrar esta mesa. Es muy difícil para mí hablar en un idioma que no domino, hablar al lado de Alejandro Nató, que es una referencia para nosotros, hablar después de Ezequiel, y hablar en frente de mi maestro Juan Carlos Jesúa. Yo pido que sean generosos con mi pronuncia. Gustaría de partilhar la experiencia de justicia comunitaria que estamos haciendo hace 20 años en Brasil, en Brasília, capital. Comienzo con la reflexión acerca de tiempos oscuros que vivimos en Brasil y creo que en el mundo. El escenario es de agravación de la desigualdad social, donde los estados juegan un papel muy subordinado a una lógica de un mercado cada vez más rentista y sin fronteras. Dado ese contexto histórico, nosotros tenemos compromiso con la democracia, tenemos que nos preguntar cómo es posible resgatar el camino de construcción de una sociedad éticamente inclusiva. Quiero argumentar que así como en el plano de la política, la radicalización de la democracia implica una articulación entre la democracia representativa y la democracia participativa, el mismo con el plano de la justicia. La reinvención de la justicia implica su integración en un proyecto político emancipatorio a través de la articulación
de la justicia representativa, que es la justicia formal, con jueces, abogados, etc., y una justicia con prácticas participativas, una justicia popular, una justicia comunitaria. Sí, desculpa, que estaba... Si, por un lado, necesitamos democratizar la justicia formal, la justicia representativa, y universalizar su acceso, cuando esta es una forma posible de garantizar una vida justa. Por otro, es necesario desarrollar una justicia participativa local para una comunidad protagonista y participativa, baseada en la ética de la alteridad, la inclusión de todos y todas, la autonomía, la cooperación, sin descuidar todavía de los problemas estructurales. Y uno de los instrumentos para la construcción de una justicia local emancipadora es la mediación comunitaria, que es objeto de la justicia comunitaria. En Brasil, estamos construyendo modelos variados de mediación comunitaria. Una es la experiencia que creamos hace 20 años, a partir de la capacitación de mediadores comunitarios que realizan 3 actividades: educación en derechos, articulación de redes comunitarias y mediación. Cuando se articula con actividades de movilización popular en red y de reflexión crítica sobre los derechos, la mediación comunitaria es una práctica de transformación social, no limitada a una técnica de resolución de conflictos. Como el mediador es alguien de la comunidad misma, conceptualizamos la mediación comunitaria como la que se desarrolla en la comunidad, para la comunidad y sobre todo por la comunidad. Para nosotros es importante que el mediador comunitario integre la comunidad que opera. Recientemente hemos desarrollado la metodología de los círculos comunitarios inspirados en la justicia transformativa, que opera en una esfera ampla para considerar las estructuras sociales y de poder donde se sitúan las relaciones conflictivas. Nosotros tenemos dentro de la justicia comunitaria varios programas, que el programa que pretendo presentar ahora es Voces de la Paz, pero tenemos también programas de círculos comunitarios con mujeres, con catadores de reciclados, gracias, y también con refugiados de Venezuela que están en Brasilia. Pretendo presentar brevemente el programa Voces de la Paz. Fuimos llamados a colaborar con la práctica de la mediación comunitaria en escuelas insertadas en contextos de violencia. Cuando hablamos con los actores de ese universo escolar, descubrimos que había una clara necesidad de democracia. De ahí el nombre, Voces da Paz, porque la paz sin voz no es paz, es miedo. Comenzamos la práctica de círculos en diferentes dimensiones para la expresión de voces que previamente habían sido silenciadas en la estructura de poder de las escuelas llamadas violentas. Los círculos han llegado a incorporar la práctica diaria de las escuelas y su organización y formato dependen de las necesidades individuales o grupales. Hay ejemplos de círculos exitosos en las diversas dimensiones relacionales. Nivel interpersonal. Trago un belo ejemplo. Cuando la escuela estaba en un círculo más grande, involucrando a todos los segmentos de la escuela, estudiantes, profesores, padres, empleados, una de las señoras de la limpieza, previamente desconocida para los estudiantes,
dijo que le gustaría solicitar un círculo específico con una clase particular de estudiantes. Mientras se sentaba en círculos, la señora, que resultó en el círculo tener un nombre, una cara, una fase y una voz, dijo de dónde era, cómo vivía y que se sentía muy cansada al limpar una aula específica porque las mesas siempre estaban apiladas y ella tenía que deshacer la pila. Ela dijo que le dolía la espalda, así que no podía jugar con sus nietos cuando llegó a casa. Compartir su identidad junto con sus necesidades fue suficiente para crear empatía y reciprocidad. En reconocimiento del cuidado de la limpieza cuidadosa del espacio, los estudiantes se comprometieron a colaborar en la reorganización de las mesas poco después de la clase. A nivel comunitario, la comunidad escolar ha colaborado con estudiantes, padres y maestros para limpiar y reparar la escuela. De esa interacción surgió la idea de utilizar algunos espacios inativos para el cultivo de una huerta orgánica, para el refectorio y para las clases de ciencias. A nivel de las reglas escolares, en el círculo más grande, algunos estudiantes cuestionaron la prohibición de traer juguetes a la escuela. Los maestros y la gerencia explicaron las preocupaciones sobre los juguetes electrónicos e individuales, pero bajo un acuerdo de negociación colectiva, todos decidieron que los estudiantes podrían traer juguetes no electrónicos e instrumentos musicales para ser compartidos por todos en el momento de descanso, ahora momentos lúdicos, momentos musicales. A nivel de violencia entre estudiantes, bullying, una idea aparentemente ingenua entró en un círculo más amplio y tuvo mucho éxito. Para evitar la formación rígida de grupos cerrados, por los cuales un estudiante en un grupo pierde la libertad de comunicarse con alguien en otro grupo, los estudiantes sugirieron un simple painel escrito: pon tu mano derecha o izquierda, como este. Pon tu mano derecha o izquierda y solo retiras cuando el otro a tu lado ya no es un extraño para ti. En las primeras semanas había una fila frente al panel. Creo que esto se debe a que los propios estudiantes han descubierto un antídoto para romper sus propias reglas de poder, creando otras de pertenencia. A nivel familiar, Voces de la Paz promovió la transformación de sus niños en relación con los conflictos familiares. Según el informe de los padres, cuando surge un problema en la casa, el niño solicita un círculo familiar para que todos puedan expresar sus preocupaciones. A nivel de activos escolares, el director de una de las escuelas organizó un círculo para decidir el destino de un pequeño valor en caja. Los estudiantes pidieron la compra de ventiladores, pero el director consideró que estaba cansado de comprar equipos para que los estudiantes los destruyeran. Luego, los estudiantes le dijeron que ahora sería diferente porque ese patrimonio les pertenecía. Esa experiencia de presupuesto participativo en ámbito escolar promueve una clara corresponsabilidad de todos los actores del contexto
y una democratización de la gestión. Este niño será un ciudadano en el futuro que saberá la importancia de la participación directa, la democracia directa para decidir los rumos de la vida política. Los círculos incorporaron la propuesta de Voces de la Paz para promover talleres abayomis. Abayomis son muñecas de trapo que las mujeres africanas hacían con el dobladillo de sus vestidos para calmar a sus hijos en los barcos de esclavos que llegaban a Brasil. En los talleres abayomis, mientras se hacen las muñecas, los niños tejen la conciencia sobre la condición negra y acerca del racismo estructural y la reflexión sobre las posibles formas de transformación de este racismo. Para terminar, la justicia para la emancipación a nivel comunitario presupone la práctica de la mediación comunitaria articulada con la democracia participativa, con el objetivo de transformar la realidad. Eso implica un ciclo virtuoso entre los elementos: acceso a nuevos conocimientos, posible mediante la educación en derechos. 2. Acceso a nuevos recursos y habilidades de comunicación, posible gracias a la práctica de la mediación. 3. Acceso a la reflexión y transformación sobre aspectos de la violencia estructural, posible gracias a la creación de redes y la promoción de círculos comunitarios. Así es como proponemos repensar la justicia en el modo restaurativo. Operamos contra el proyecto del gobierno brasileño de militarizar las escuelas públicas, adoptando la disciplina y el orden como un medio de enfrentar la violencia. Esa es la propuesta, afortunadamente, de mi gobierno actual. Las gráficas de tasas decrecientes del programa Voces de la Paz muestran que la coerción y el castigo no son necesarios para la construcción de la conciencia moral, como dice Jean Piaget. Frente a esse déficit democrático e civilizatório, proponemos rescatar a comunidade, a base de nossa experiência existencial, afetiva e política. É ali onde construímos o presente de nossas vidas a partir de los recuerdos do passado e a partir do impulso que insiste em avançar hacia um futuro de igualdade fraterna entre todos os seres humanos. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con el magistrado del Consejo Superior de Colombia, Leonel Torres, que va a hablar, que va a hablar sobre política criminal y la relación con la justicia restaurativa. Bueno, buenas tardes. Hablar en este punto del Congreso es muy difícil. He procurado estar en la mayor cantidad de conferencias posibles, escuchando cosas maravillosas, empezando por quien antecedió la palabra. Y es muy triste tener que hablar tal vez de la parte más antipática que tiene que ver con la justicia restaurativa, como es el derecho penal. Si alguien lo ha desarrollado bien en el análisis de la realidad de la justicia penal y de lo que implica, pues en mucho han sido los profesores argentinos. Y creo que diferencias tajantes como las que escribió Roberto Vergali acerca de cómo entender la violencia de la sociedad y la violencia legal en manos del Estado
son sumamente importantes a la hora de hacer una reflexión sobre la justicia restaurativa. Nosotros en Colombia tenemos, como decía el defensor del pueblo antes del mediodía, situaciones sumamente complicadas, pero digamos que también hay muchas situaciones que son el común denominador en toda América Latina. Escuchando a la profesora hace un segundo, estaba recordando que, por ejemplo, hemos tenido múltiples dificultades para construir modelos de justicia restaurativa en las grandes ciudades, pero en una zona que el defensor del pueblo describía más temprano, pues se suele llamar, o se llama en Colombia, la zona del Catatumbo, que hace parte de dos departamentos, el departamento de Arauca y el departamento de Norte de Santander, dominada por el ELN, que tiene plantaciones gigantescas de cocaína. Son los principales departamentos donde mejor funciona la justicia comunitaria. Justamente en aquellos lugares donde la justicia formal no ha podido llegar de manera adecuada, son las redes sociales, las redes comunitarias, el papel de las juntas comunales, de las juntas veredales, los que van generando una serie de relaciones entre los actores institucionales o no, para empezar a dar respuestas frente a las necesidades de superación de los conflictos por parte de la población. Y eso resulta, digamos que muy relevante. Yo quisiera hablar de la política criminal por una razón interesante en el ámbito institucional colombiano que puede, digamos que, verse replicado en otros ámbitos nacionales, como sería el caso en general latinoamericano. La Corte Constitucional de Colombia, que en general es una corte admirada en las Américas por sus avances, desarrolló una tesis que también fue adoptada por los tribunales constitucionales en Argentina y en Perú de forma mucho más reciente, que es la figura del estado de cosas inconstitucional. La figura del estado de cosas inconstitucional es valiosísimo y muy interesante, fundamentalmente por las siguientes razones. Primero, porque no es una figura que esté contemplada ni en la Constitución ni en ley alguna en la República de Colombia. Pero en segundo lugar, es una figura que vino a magnificar la posibilidad que tiene el Estado de reinterpretar las instituciones de lo existente a partir de un enfoque de derechos humanos. Lo voy a explicar a partir de la experiencia concreta que llevó al estado de cosas inconstitucional, y de vuelta voy a tratar de hablar de justicia restaurativa si no sale mal y si me alcanza el tiempo. En el año 1998, o mejor, en el año 1991 nosotros adoptamos una nueva constitución. Esa constitución fue una de las más modernas de América Latina, abrió el camino a lo que después se llamó el movimiento del constitucionalismo latinoamericano, pero además tiene un antecedente muy particular, y es que esa constitución atiende a dos movimientos sociales muy particulares. El primero, un movimiento universitario que de sus líderes o de los líderes de su momento hoy hace parte o está el Procurador General de Nación, exministros, digamos, gente que fue muy notable en su juventud, también actualmente, pero especialmente en su juventud en el movimiento social, y que llevó a mostrar que la Constitución que teníamos desde 1886 era insuficiente para dar respuesta a fenómenos muy graves de narcotráfico, pero sobre todo a un fenómeno que generaba o que era la base para la inconformidad social y que alimentaba permanentemente los discursos de los grupos insurgentes, y es que había un divorcio total entre el discurso de los derechos humanos y su práctica institucional. El segundo elemento es que efectivamente el movimiento 19 de abril, la guerrilla del M-19, hace un pacto de paz con el gobierno colombiano, y aunque esos documentos no circularon libremente por el país, es claro que una de las condiciones del proceso de paz era crear una nueva constitución que permitiera integrar todos los debates que llevaron a que este grupo de colombianos se hubieran alzado en armas en su momento y que requerían una transformación institucional urgente. De allí que surge un catálogo de derechos reconocido por la Constitución, pero surge una serie de figuras muy interesantes, de las cuales voy a hablar solamente de una, que es el recurso de amparo, que en Colombia se llama acción de tutela. Esa acción de tutela, como el recurso de amparo, funciona en todos los países, pues básicamente reconoce los derechos fundamentales de quien reclame en su protección de manera preferente, urgente, etcétera, etcétera. Pero en Colombia tenía una particularidad constitucional,
y es que señalaba que primero que todos los jueces del país son jueces constitucionales, es decir, no hay un juez especial para la tutela, sino que desde el presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta el juez del municipio más pequeño del país tienen la autoridad constitucional de conocer y fallar la acción de tutela. Pero tenía una restricción, y es que el juez de tutela no puede tomar ninguna decisión que llegue a comprometer o afectar las finanzas públicas de la nación. ¿Qué ocurrió? Pues que todos los presos del país que se encontraban en la situación que todos nos imaginamos que está una persona privada de la libertad en las Américas, empezaron a interponer acciones de tutela para la garantía de su derecho a la privacidad, a la vida, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos de forma derivada, etcétera, etcétera. Y los jueces del país lo que decían, sí, es efectivamente, usted tiene un derecho que le está siendo conculcado en la prisión, pero yo no puedo hacer absolutamente nada porque la única forma de garantizarlo es establecer una serie de rubros que vayan a que efectivamente usted tenga un médico permanente, que se le otorguen las medicinas que requiere, que tenga los espacios para tener una visita conyugal, etcétera, etcétera, etcétera. En conclusión, como casi todas las cosas buenas que pasan en América, el derecho terminó cambiando a partir del movimiento social de los presos. Entonces, hacia el año 98, las personas privadas de la libertad en el país habían conformado algo que se llamaba el Sindicato Nacional de Presos, que eran los presos mediante un teléfono comunicándose en todos los centros penitenciarios y carcelarios del país, con asistencia de movimientos de abogados o organizaciones no gubernamentales que les iban asesorando, que tomaron la siguiente decisión estratégica, que fue el mismo día y hora en todo el país, cada preso interpuso la misma acción de tutela solicitando que se le garantizaran sus derechos. De modo tal que si había un solo juez en el país que garantizaba el derecho, incluso sobrepasando el límite constitucional, al otro día todos volverían a poner una acción de tutela solicitando la garantía del derecho a la igualdad. Entonces, imagínense todos los despachos judiciales del país completamente colapsados y los jueces atemorizados ante semejante jugada tan audaz. Entonces, ¿qué pasó? Hubo mucho debate, se llamó a la Corte a ver qué iba a ocurrir. Finalmente la Corte tomó una decisión absolutamente sabia, como muchas de las que toma la Corte Constitucional, y fue decirle a los jueces: fallen ustedes libremente, no se preocupen por eso, que nosotros vamos, mediante un mecanismo que se llama mecanismo de selección, vamos a seleccionar todas las tutelas y las vamos a fallar en la Corte Constitucional, que era una cosa completamente insólita. Yo no puedo recordar en este momento el número de tutelas, pero debían ser algo así como 17 o 18 mil tutelas a la vez. La Corte Constitucional toma todas las acciones de tutela y ordena, o mejor, solicita a las universidades del país, a los centros de pensamiento, a organizaciones no gubernamentales independientes y a los centros de investigación nacionales que vayan prisión por prisión haciendo una evaluación de la condición de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. ¿Qué resultó de esa investigación? Pues lo que todos sabíamos que pasaba en la cárcel, pero que nadie se había atrevido a documentar o a dejar en un documento público específico. ¿A qué lleva eso? Esa evaluación, que si entro en detalle, pues tal vez alguien se vaya a impresionar o tal vez no se impresionen, porque ya todas las sabemos cómo funcionan las cárceles en América. Empezando que hubo grandes avances en torno, por ejemplo, a la evaluación de qué es la garantía de los derechos en términos de enfoque de género. Había múltiples denuncias en torno a que la Guardia Penitenciaria, una de las formas que tenía para pacificar presuntamente a las mujeres privadas de la libertad, era suspender durante meses la entrega de toallas sanitarias, lo cual efectivamente configuró tortura de acuerdo con los informes que hicieron parte de la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional? Dice: mire, yo no voy a fallar 18.000, 20.000, 23.000 tutelas. Yo lo que voy a sacar es un fallo en el que voy a señalar que no son 18.000 personas a quienes se les han violado sus derechos individuales, sino que hay una situación sistémica del Estado que lleva a la desprotección de los derechos humanos y que, por ser sumamente especial, por ser contraria al canon de Estado democrático de derecho que le corresponde a un país presuntamente moderno, ¿cierto?, podemos tomar medidas excepcionales.
¿Cuál es la primera medida excepcional? Señalar que lo que pasa allí no es violación de derechos, sino es la condición o la existencia de un estado de cosas abiertamente inconstitucional. Dado que es un estado de cosas abiertamente inconstitucional, que solamente se puede resolver mediante medidas de choque, medidas que incluyen tener que tener unos presupuestos públicos para ello, se le ordena al gobierno nacional no que invierta en las cárceles, pero que sí haga lo que tenga que hacer para en menos de 5 años tener 6.000 cupos carcelarios nuevos y todas las condiciones de garantía de derechos humanos en las cárceles en Colombia. Les estoy hablando de una sentencia que la pueden consultar, que es la sentencia T-153 de 1998 de la Corte Constitucional de Colombia. Pero esta sentencia, como muchas cosas mágicas, muchas cosas de realismo mágico colombiano, como dicen muchos, terminó con una decisión de la Corte Constitucional 4 años después, diciéndole al gobierno nacional que había cumplido con la sentencia, porque efectivamente el gobierno colombiano construyó los 4, 5 o 6.000 cupos carcelarios que faltaban, y excúsenme que no recuerdo exactamente el número, pues ayudado con un socio estratégico que hemos tenido, que nos trae todo tipo de dolores de cabeza y que ustedes conocen, que queda al norte de México, ¿cierto? Y estrenamos cárceles de máxima seguridad en el país, etcétera. Fue muy interesante. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que la Corte Constitucional hizo un cálculo que no era el mejor, y es: si todos estos problemas surgen por un hacinamiento carcelario de aproximadamente 6.000 personas, pues construyan 6.000 cupos carcelarios nuevos y resolvemos el asunto, más una cantidad de recursos adicionales en términos de garantía del derecho a la salud. Ese estado de cosas inconstitucional fue declarado superado 4 o 5 años después de la emisión de la sentencia, y en el año 2013, estoy hablando de hace 6 años, viene una segunda sentencia que pueden consultar, que es la sentencia T-388 de 2013, también de la Corte Constitucional, donde los presos del país, espero que hayan leído a Roberto Verdán y terminaron dándole la razón a una vieja tesis que no es de las más famosas del profesor argentino, y es que las primeras personas que cumplen la pena junto con el penado son los miembros de la Guardia Penitenciaria. Entonces, la Guardia Penitenciaria del país interpone una acción de tutela porque le varían sus condiciones laborales, y una de las situaciones que alegan para que esas condiciones laborales sean restablecidas es que el estado de cosas inconstitucional decretado en el año 1998 no solo había continuado, sino que se había multiplicado. La Corte Constitucional hace una breve revisión, encuentra que ellos tienen razón, pero no puede avanzar en el tema de los derechos de los privados de la libertad, dado que el contenido de la demanda que se había interpuesto tenía que ver con los derechos laborales de la Guardia Penitenciaria. 2 años después, T-762 de 2015, y esta sí no pueden dejar de leerla, de la Corte Constitucional, llega una demanda que dice: ustedes tendrán que revisar qué pasa en Colombia, porque después de superado la situación del 98, hoy el hacinamiento carcelario llega al 40%, incluidos los cupos nuevos creados por esa sentencia. Y la Corte Constitucional hace una cosa bellísima. Si ustedes preguntan en Colombia, muy seguramente van a repetir una y otra vez los profesores de Derecho Penal que esta sentencia decreta nuevamente el estado de cosas inconstitucional en las cárceles. Sin embargo, mi tesis es que la Corte no decretó eso. Lo que la Corte decretó es que hay un estado de cosas inconstitucional en el sistema penal en Colombia, que es una cosa distinta. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Dice una cosa que ya ha explicado también el profesor Zaffaroni: si ustedes llegan a crear una cárcel más, antes de que terminen de construirla, va a salir una ley que la va a llenar y la va a sobrepoblar. Por lo cual el problema no es de cupos carcelarios, el problema es de cuál es el tipo de derecho penal que usted está construyendo en el país. Si usted construye un derecho penal en el cual la única alternativa es la privación de la libertad para todo tipo de conflictos sociales, pues básicamente usted lo que está creando es una cultura del odio, una cultura de la necesidad de mayor pena, y una cultura en la cual efectivamente alternativas a la prisión, alternativas al derecho penal no se van a poder madurar, no se van a poder concretar. ¿Qué pide la Corte Constitucional en esa sentencia? Creo que eso era para mí ese timbre.
¿Qué dice la Corte Constitucional en esa sentencia? No habla de justicia restaurativa. Dice, por favor, morigeren el derecho penal que se construye. Por favor, Congreso de la República, no actúe, y lo dice de forma literal, no actúe a partir de criterios de populismo punitivo. No puede ser que el derecho penal se mueva al ritmo del temor de los medios de comunicación y de la urgencia de los políticos para obtener votos y llegar al Congreso de la República cada 4 años. Si queremos un derecho penal adecuado, que eso ya es mucho decir, porque si hay algo que es un buen medidor del grado de atraso que tiene toda sociedad es el tamaño del derecho penal que posee. Si usted quiere tener un derecho penal adecuado, construya leyes penales que estén fundadas empíricamente. Pregunten a la sociedad si ese es el tipo de reacción que se requiere, pero sobre todo, apunte a construir y a materializar el principio de última ratio. El derecho penal no puede ser la prima ratio de la reacción del Estado. Hemos vivido durante decenas de años alegando que el derecho penal colombiano y que el derecho penal de las Américas se basa en el principio de máxima reacción y última reacción por parte del Estado, pero nadie garantiza la prima ratio. Este alegato fue muy particular, yo quisiera extenderme aún más, pero obviamente no puedo. Pero esto llevó a que se dieran un par de reacciones muy interesantes. La primera, hay una especie de conciencia por transformar el derecho penal, y no propiamente porque la criminología crítica haya reinado, sino porque hay un fallo judicial que hay que cumplir. Algunos tendrán que cumplirlo con mucho dolor, otros creemos que puede ser una muy buena herramienta para transformar las formas como abordamos el conflicto en Colombia. ¿Eso a qué ha llevado? A que, por ejemplo, la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, en diferentes fallos y mediante diversas acciones, empiecen a insistir en la necesidad de construir una ley general de justicia restaurativa y justicia terapéutica en Colombia. Nosotros hemos recibido de la política de drogas de los Estados Unidos la versión más radical y más equivocada. Cuando se leen los documentos de política pública de los Estados Unidos sobre el control de drogas, habla de 2 estrategias principales. La primera, el combate al narcotráfico, que es lo que nos ha tocado, de lo cual hemos recibido dinero del Plan Colombia, de lo cual estamos llenos y que hace parte de un discurso que está al fondo y está vedado en todo esto de la justicia transicional, por lo cual ustedes a veces escuchan voces de tragedia máxima, otras de optimismo exacerbado, sin una revisión muy crítica de qué es verdaderamente lo que ocurre con relación al efecto de justicia después de la guerra. Pero tiene una segunda versión, y es que también el conjunto de delitos motivados en consumos problemáticos de drogas no puede ser resuelto por el derecho penal, tiene que estar resuelto por mecanismos de justicia restaurativa y de justicia terapéutica. Entonces, esta situación es una situación paradojal, diría Boaventura de Sousa, una situación coyuntural muy profunda que al parecer nos lleva por caminos oscuros del populismo punitivo. Creo que abre una pequeña ventanita que le da justificación plena a un congreso como este a pensar en la justicia restaurativa y terapéutica como la prima ratio antes de la reacción extrema del Estado a través del derecho penal. Muchas gracias por escuchar. Enorme placer compartir la mesa con mi amiga y con un nuevo amigo. Realmente, viéndole la cara a ustedes, les puedo decir que estoy encantado con la presencia de muchos viejos conocidos, como el caso de Igonikov, que es el primero en la lista que tengo.
conocimos hace mucho tiempo, y con muchos colegas que están aquí, con gente que trabaja como Liliana, Dolores, Mariana, gente con la cual han compartido trabajos específicos en otros países, como Juan Carlos, que es un maestro de todos. Mi colega, amigo entrañable, César Rojas Ríos, con el cual he tenido la oportunidad de intercambiar ideas durante toda la vida. Mi amiga Lili Carvajal, con la cual no solo trabajamos, sino que pensamos juntos este campo. Y un orgullo ver tu presentación con tanta profundidad. Mi visión respecto a esto viene a colación con algo que planteó Liliana, que tiene que ver con la sociedad que tenemos, a la sociedad que apuntamos, con la ciudad que tenemos, a la ciudad que apuntamos. Y estos procesos abiertos que son de algún modo producto de la época. Creo que la apertura requiere iniciativas varias, y esas iniciativas tienen un acompañamiento jurídico-céntrico por un lado, judicial por el otro, y también social. Dentro de lo que podemos llegar a decir el campo de lo dialógico, vemos que la justicia dialógica está avanzando a pasos agigantados en América Latina. Nosotros tenemos no solo la experiencia que proviene con la iniciativa colombiana, sino también la experiencia propia que surge a partir de caso Mendoza en temas ambientales, temas carcelarios, temas políticos e institucionales, como la ley de medios de comunicación, donde la definición se abre para la participación, y la participación se abre a partir de la normativa internacional. Esto creo que nos da cierto grado de experiencia en materia de los cambios que vienen asomando en diferentes latitudes y que los vamos asimilando aquí. Esos mismos cambios pretenden ser incorporados en otros campos de acción, como el comunitario, como planteaba Claudia. Pero también hay una realidad. Muchas de estas cuestiones que se instituyen son parte de los intereses del sistema. Y no está mal que el sistema tenga un interés concreto sobre esto, no está mal que el sistema tenga que descomprimirse. Mirá, Claudia, yo estuve en Brasil hace 2 años y el presidente de la Corte de Brasil dijo: acá tenemos 205 millones de habitantes. Tenemos a su vez 100 millones de causas. Alguna salida tenemos que buscar al inconveniente real que tiene la justicia. Y no hay duda que cuando vos hablas de la primera ratio, si esta es la excusa para que exista una primera ratio en materia también penal, en buena hora, porque queramos o no, las cárceles están atestadas, como bien planteaste vos, por un criterio punitivista del mundo jurídico penal, que apunta directamente a que determinado tipo de personas, por determinado tipo de acciones, deberían estar en determinado tipo de lugar. Lo cierto es que acá venimos con justicia restaurativa como algo filosófico, como un modelo, como algo idílico, como algo propedéutico, como algo encantador, como algo que nos encanta a todos los que estamos en este campo, porque nosotros que abrazamos esto nos vemos siempre encandilados por las nuevas formas. Entonces hoy todos hablan de justicia restaurativa como si fuera lo más nuevo, lo mejor. Y entonces no solo justicia restaurativa, sino prácticas restaurativas para lo comunitario, sino círculos restaurativos para poder juntar por temas de bullying a todo el mundo. Bueno, en buena hora que ahora tenemos un nuevo instrumento más novedoso, que cautiva, que es atractivo y congrega a muchos de nuestros profesionales a volcarse a este campo. Claro que la responsabilización del infractor, el alivio a partir de la reparación a las víctimas, de las heridas propias de las víctimas, lo que es la paz social, la armonía, lo que es la participación comunitaria, y empieza a ver algunos principios que vos decís, ¿será tan así? ¿Será tan así? Miren, hace muy poco me pasó que estaba en una oficina de la Defensoría del Pueblo, a una cuadra
del obelisco y encontré que empezaban a gritar contra el vidrio por algo que pasaba abajo. Nos asomamos todos a ver qué pasaba abajo. Y abajo tenemos un cine porno, que es interesante si uno quiere ver quién entra y quién sale por esa... Puede jugar a esto de Gran Hermano y la curiosidad horrible que tenemos los seres humanos de ver qué hacen los demás. Pero lo interesante es que allí había a un chico que lo habían agarrado por haber cometido algún delito, o por lo menos lo agarraron infraganti, pero le pegaban al chico. Y le pegaban los que pasaban, le pegaban los transeúntes. Cualquiera que no tenía nada que hacer iba, le pegaba una patada y seguía caminando. Y nosotros mirando con la nieta contra el vidrio, como bien dijo Liliana, lo que estaba pasando allí, con una impotencia enorme, sin poder hacer nada, viendo como la sociedad golpeaba a un chico. Esto es venganza, bueno, cada uno le puede poner la caracterización que quiera. Lo que sí es real es que lo que pasó adentro de la Defensoría quizás fue lo más rico, más allá de lo que pasó afuera con la sociedad. Porque algunos que defienden los derechos humanos y que son compañeros míos decían que estaba bien lo que estaba pasando allí. Entonces yo, para provocar, dije, ¿esta es la sociedad o es la sociedad? Y claro, y ahí salió una especie de horda de gente a discutir conmigo, que bueno, que los que tutelan los derechos humanos puedan discutir con otros que tenemos una mirada respecto a los derechos humanos lo que estaba aconteciendo en un tema donde los derechos humanos tenían que ver con la actitud social. Y yo sé que acá hay una cuestión ideológica que indudablemente cruza transversalmente cada uno de estos campos. Así como cada uno de nuestros campos lo cruza la ideología, aquí también la mirada social está instituida por una subjetividad moldeada. Entonces yo, cuando digo sociedad, lo argumenté porque discutían por la palabra que había empleado. Y yo dije, miren, la verdad que hay alguien que ensucia a la sociedad. No es que la sociedad está sucia. Si en los medios de comunicación vemos como hay un linchamiento hacia un violador en cuanto a su casa y le tiran piedras y le incendian la casa y la gente grita viva porque le incendian la casa al violador, si bien hay algún legislador de Salta que pide la castración para el señor, la realidad es que hay una sociedad que te la muestra en los medios que está enardecida frente a un hecho social determinado, que uno puede decir es controvertido el hecho, porque a todos nos pesa un hecho de semejante magnitud. Pero ¿qué tiene que ver eso con la actitud social? Claro, y acá piden la participación comunitaria como un elemento fundamental del circuito del sistema. Y yo ahora pregunto, ¿de qué comunidad? ¿De cuál comunidad? ¿De esa que es capaz de ir y pegar una patada a una persona por creer que se siente con el derecho, o por pagar los impuestos, o por el lugar social que ocupa, de poder ejercer el uso de la violencia en mano propia debido a falta de crédito que puede llegar a tener la fuerza estatal frente a un determinado tipo de cuestión, como puede llegar a ser la justicia? Esto de tomar la justicia por mano propia como un elemento de época, como una actitud social con validad y con cierto grado de aquiescencia. Esto lo cruzo con un análisis que hicimos dentro de la Defensoría respecto a cómo fueron los sucesos de violencia policial del 2016 y 2017 y cómo fueron incrementándose y naturalizándose frente a la aquiescencia social también, en esta especie de clamor de protéjanme. Y claro, y aparece la violencia institucional dentro de las múltiples violencias, o por lo menos las que mira Galton. Y aparece con alguna cara también de otro tipo de dinámica a la que Galton dice, porque Galton habla de violencia directa, estructural y cultural, como la directa que se ve y la estructural y cultural que no se ve.
pero que son promotoras de la violencia directa. Esto es otro tipo de mirada, porque la violencia institucional también genera violencia social. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta, porque hay algún tipo de reacciones inusitadas por parte de la población, haciendo justicia por mano propia en función de la falta de crédito de la justicia, pero es paradojal. La gente no cree en la justicia y lleva todos los temas de la justicia. Si no, en Brasil no tendrían la cantidad de causas que tienen, pero pasa lo mismo en Colombia y pasa lo mismo en Argentina. Están atiborrados de trabajo y verdaderamente la función, teóricamente, que tiene el sistema o el proceso penal es quitarle la carga de violencia que puede llegar a tener en una construcción de respuestas y de soluciones distintas. Esto lo plantea Binder dentro de lo que puede llegar a ser qué tipo de proceso penal deberíamos tener. Claro, pero Cuenca dijo acá que el ejercicio de la fuerza en materia penal se ejerce también por las estructuras penales, por el sistema mismo que cada uno tiene dentro de su propio dispositivo judicial. Y esto no quiere decir otra cosa que esas mismas violencias que hoy Aullero las plantea como algo distinto, como algo encadenado, que se materializan también con violencia institucional, pero con otras categorías de violencias. La realidad es que no es otra cosa que parte de las lógicas urbanas de la actualidad, como bien dijo Liliana. Esta fragmentación social, urbana, que a su vez genera segregación espacial, territorial y social, que a su vez genera discriminación con explotación y vínculos amurallados entre unos y otros, no hace otra cosa que plantear el grado impúdico que puede tener una sociedad, que yo creo particularmente que quien vive en un piso alto debe ver lo que está pasando allí, como yo miraba en el cine porno a este chico que le estaban pegando en la puerta de mi trabajo. Claro que seguramente sus vecinos le deben decir cosas como me decían mis compañeros de trabajo. Y estos muros no son otra cosa que, más allá de lo simbólico, yo sé que de simbólico no tienen mucho, sino son muros reales, son muros fácticos, son muros que nos dividen, muros que nos separan, muros que separan nuestros mundos, que hacen que entre uno y otro lo que queramos es que nos saquen al otro de encima, nos protejan del otro. Con Nilda hicimos un trabajo muy sintomático donde la narrativa era sáquenme al otro de encima. Y Mayela también estaba con nosotros en esto. Sáquennos al otro de encima. Y la gente acota, esto lo dice García Canclini, acota sus recorridos urbanos ya para no toparse con el otro. Para no solo no ver al otro, sino no tener ningún tipo de encuentro. Y una sociedad que no se encuentra es una sociedad que ya no tiene ningún tipo de destino de vivir en común, como planteaba vos, como una aspiración. Entonces la pregunta que yo me hago cuando aquí dentro de la justicia restaurativa me hablan de la comunidad es: ¿a qué comunidad van a convocar? ¿A qué comunidad? ¿Con qué articulación? ¿Con qué tipo de coordinación vamos a trabajar con la comunidad? Porque nosotros queremos tranquilidad social para casualmente la sociedad, armonía social. ¿A qué comunidad queremos nosotros, desde la lógica idílica homogénea, pretendemos saciar? ¿No será que hay que replantear algunos formatos que tiene el mismo sistema de la justicia restaurativa, donde dejemos de pensar que todo está estructurado de un modo prefabricado cuando esa fábrica ya verdaderamente no existe? Parece una cuestión del Fordismo. Pensamos en fábricas que ya no fabrican nada. No debemos repensar estas reconfiguraciones que traen las vulneraciones de la etapa, porque entre otras cosas hay, a mi modo de ver, una relación intrínseca muy fuerte de causalidad entre la pobreza y otras causales
de vulnerabilidad. Entre otras tantas cosas, ¿cómo se cruza esa pobreza con el consumo de sustancias? ¿Cómo se cruza esa pobreza con nuevas dinámicas de relación que tenemos entre nosotros que están absolutamente agrietadas, pero entre otras cosas también con el estar desplazado, el estar gentrificado, el no tener techo, el estar despojado y el estar invisibilizado? Porque esta invisibilidad que se genera en los vínculos agrietados entre los unos y los otros no es otra cosa que la misma imagen que planteaba Liliana, de a mí no me ven, pero yo tampoco los veo. Pero lo peor es que yo tampoco los quiero ver, como bien dijiste vos. Y según desde donde miramos, tiene que ver cómo intervenimos. Y ahora, de lo comunitario, quiero pasar a nosotros, a los operadores del conflicto, porque nosotros también estamos divididos en la mirada. Porque nosotros también tenemos ideologías. Porque a nosotros también nos pasan cosas cuando hay un delito. Pensamos de un modo y pensamos de otro modo. Puede ser que estemos sucios también por aquellos que ensucian a la sociedad, pero puede ser también que nuestro grado de la dimensión humana que pretendemos que se genere en aquella persona que es el infractor, la tengamos que plantear en nosotros mismos. Y esto lo digo con algún grado de perversión, porque si no, lo problematizo. Y como mi objetivo en este tipo de encuentros es tratar de pensarnos a nosotros mismos desde el lugar posible que estamos rengueando más, y esto lo digo por lo que veo en comunitaria, cuánto hay del campo de iatrogenia que existe. Cuando analizamos, por ejemplo, las unidades de justicia vecinal en Chile, veíamos que los mediadores eran todos del campo familiar que fueron a trabajar en lo comunitario, e hicieron unos líos bárbaros. Ahora, yo tengo miedo que en el campo penal vayamos todos nosotros con Harvard y esas cosas que tenemos, no sabiendo de victimología, no sabiendo de interculturalidad, no trabajando temas de alerta temprana, no entendiendo cuestiones que tienen que ver con lo que puede llegar a ser cuestiones de discriminación y de estereotipos, y pretender hacer procesos iatrogénicos también, donde el problema ya no sea el vínculo entre el infractor y la víctima, sino seamos nosotros como parte del sistema. Entonces, quería traerles a ustedes una forma de ver los riesgos y los potenciales daños. Porque yo creo que, miren, trabajé en las cárceles un tiempo largo en mi vida, y si algo sé es que el vínculo que existe entre el interno y la ley de ejecución de pena es un vínculo muy estrecho. Conocen al dedillo su situación en función de la ley de ejecución de la pena. Y a su vez conocen algo más que nosotros quizá no lo tengamos, pero es su verdadera agenda, es quiero salir lo antes posible de acá adentro. Claro, y si cualquiera le lleva un producto como esto, que es la justicia restaurativa, para restaurar vínculos con cualquier persona, propuesta por el sistema, de hecho, así significa resignar dignidad, te voy a regalar un perdón. Y luego por conveniencia, no luego por otra cosa. Después discutamos si todos estamos en condiciones de resignar dignidad de este modo. Pero nosotros no le estamos proponiendo tampoco el mejor panorama dentro de lo que es el desarrollo de un vínculo relacional entre uno y otro en paridad de condiciones. Le estamos proponiendo que tenga que aceptar las reglas de juego que el sistema necesita para descomprimir el sistema, porque encontramos esta vía como primera ratio a la no aplicación de un sistema más violento que es la última ratio, pero cuidado, que este puede ser peor. Porque yo he visto algunos operadores de justicia restaurativa que hacen declaraciones indagatorias más que intervenciones de terceros. Y que por otro lado, introduciendo este efecto que tiene que ver con el lugar que tiene esa persona que está allí dentro, que nunca creyó que iba a caer, pero que cayó.
porque le tocó perder, y ese es el término que utiliza. Lo cierto es que cualquier cosa que tenga que ver con su conducta favorable, él va a aportar para su conducta favorable, en tanto y en cuanto no se sienta un cachivache dentro del circuito. Y por eso me parece que es fundamental acá la formación. ¿Cómo vamos a formarnos nosotros? ¿Quién nos va a formar a nosotros? ¿Quiénes son nuestros formadores para poder trabajar de modo adecuado dentro de este campo? Sabiendo que nosotros podemos ser parte de un circuito excluyente, oclusor. En nombre de ayudar a la víctima, porque es muy sensato y muy humanizante darle una mano a una persona que está sufriendo, o que no tuvo nunca voz dentro de lo que es el circuito del sistema jurídico penal, y lo encontró en esta primera ratio. En buena hora que lo haya encontrado. Pero cuidado, que en nombre de habilitar esa voz podemos cercenar la otra. Y en este sentido sí, yo quiero hablar de los riesgos y los daños, porque el componente monitoreo es una cosa, pero el premio nuestro es otra. Y en ese sentido es fundamental para mí que podamos realmente tener un lugar desde donde pararnos para poder ver. Yo quiero saber desde dónde miramos para poder ver lo que queremos ver. Y en función de eso, si vamos a poder ver,